que para dar esta discusión, la discusión que aquí se ha titulado como una discusión en torno a los derechos para los animales, ¿no? Ese es el título, derechos para los animales, regulación o abolición. Yo creo que para dar esta discusión tenemos que tener como punto de partida por lo menos dos distinciones relativamente claras. La primera distinción la trabajó rápidamente el doctor César, es la distinción y es la distinción sobre el estatus jurídico de los animales o de los animales no humanos. Y yo creo que aquí la pregunta fundamental efectivamente es si los animales no humanos son o no titulares de derechos. Esa es la gran pregunta, ¿son o no titulares de derechos? Eh, ¿Por qué digo, por qué introduzco esta pregunta? Pues porque básicamente podemos hablar de los animales no humanos como objetos de derechos u objetos del derecho. Allí no serían titulares de derechos. O podemos hablar de los animales no humanos como sujetos de derechos en sentido estricto, en donde sí son titulares de derechos. Entonces, estaríamos hablando de dos estatus jurídicos muy diferentes, ¿no? En un caso, los animales no humanos son titulares, en el otro no. Y yo creo que esa distinción inicial es una distinción bien importante porque es la distinción también en el fondo entre las posturas bienestaristas y las posturas abolicionistas. Las posturas bienestaristas de raigambre, filosóficamente hablando, utilitarista, son posturas que afirman que los animales no humanos no necesariamente tienen que ser sujetos de derechos para que se despliegue sobre ellos algún tipo de protección. Basta con que sean justamente objetos de derechos u objetos del derecho. Y allí la máxima que se suele desplegar, la máxima utilitarista, es la de eliminar la crueldad y reducir el sufrimiento al máximo. Entonces, el punto de partida es que los animales no humanos, en tanto objetos, pues son usados para diferentes actividades por parte de los seres humanos, ¿no? Entretenimiento, alimentación, vestimenta, etcétera, etcétera. Todas esas actividades son aceptables porque el estatus de cosa, recurso, bien o propiedad para los bienestaristas es un estatus aceptable, y lo que habría que hacer es reducir al máximo en esas actividades el sufrimiento, reducir al máximo el sufrimiento y en lo posible eliminar todo tipo de crueldad. Y para ello, el bienestarismo, en términos filosóficos y en sus traducciones jurídico-políticas, se ha hermanado con las llamadas ciencias del bienestar animal, que son básicamente una disciplina que intenta determinar los diferentes niveles, ¿no? Formas de sufrimiento que experimentan los animales no humanos en estas diversas actividades. Y con base en ello, pues se toman ciertas decisiones. Eh, entonces, allí tendríamos una postura clara, la postura bienestarista, de raigambre utilitarista, que se expresa en posturas en términos jurídicos proteccionistas, en donde los animales no humanos no son titulares de derechos, sino objetos de derechos u objetos del derecho en términos generales. La otra postura, como acabo de decir, es la postura en sentido estricto, que en sentido estricto le reconoce a los animales titularidad, ¿no? Allí los animales son titulares de derechos, pero allí encontramos no solo la postura abolicionista, encontramos también posturas neobienestaristas, y esa es, yo creo que esta distinción entre el abolicionismo y el neobienestarismo es clave. ¿Por qué? Eh, Autoras como por ejemplo Joan Dunayer justamente han mostrado cómo se les puede reconocer derechos a los animales en tanto sujetos de derechos, no titulares de esos derechos, sin que eso conlleve a una crítica o involucre una crítica radical del especismo o de la dominación animal en general, o en general el levantamiento del estatus de cosa, recurso, bien o propiedad para todos los animales. Eh, Encontramos allí entonces posturas como por ejemplo, no sé, la asociada al proyecto Gran Simio, ¿no? El proyecto Gran Simio nos invita a reconocerles
derechos básicos, de hecho, derechos que han estado reservados a los humanos, a los grandes simios, a los demás grandes simios, pero no al resto de animales. Entonces, allí en ese reconocimiento los animales serían sujetos de derechos titulares de esos derechos, pero solo ciertos animales, los grandes simios, el resto no. Entonces las posturas neobienestaristas, si bien reconocen que los animales pueden ser titulares de derechos, sujetos de derechos en sentido estricto, eh, especifican para qué tipos de animales, a qué tipos de animales se les puede reconocer o otorgar esos derechos, ¿no? Entonces allí tenemos las posturas neobienestaristas. Eh, ¿Cuál es la diferencia entonces entre las posturas neobienestaristas y las posturas abolicionistas en sentido estricto? Que las posturas abolicionistas le reconocen titularidad y derechos básicos universales a todos los animales, ¿no? No hay una discriminación entre diferentes tipos o especies de animales. Eh, entonces, con esto tendríamos una primera distinción, ¿no? Objetos, animales tratados como objetos de derechos u objetos del derecho y animales tratados como sujetos de derecho en sentido estricto, es decir, con la titularidad. Son titulares de derechos. Y dentro de esta última categoría tendríamos las posturas neobienestaristas y las posturas abolicionistas en sentido estricto. Ahora, hay otro elemento aquí importante que a menudo en estas discusiones no se suele mencionar, y es que eh, estas últimas dos posturas, la postura neobienestarista y la postura abolicionista, no solo se diferencian por el alcance que tiene el reconocimiento de los animales como sujetos de derechos, si es a todos o solo a algunos, sino que también se diferencian estas dos posturas porque la postura abolicionista confronta en general el estado de dominación al que están sometidos los animales no humanos, en términos fácticos, ¿no? Es decir, en términos no solo formales. Ya sabemos que al día de hoy, a lo largo y ancho del mundo, en los diferentes códigos civiles de los diferentes países, los animales no humanos pues tienen el estatus de cosa, recurso, bien o propiedad. Pero eso no solo ocurre en el terreno formal, en el terreno material, en términos amplios, ocurre también que los animales no humanos están sometidos, es decir, ocupan una posición de subordinación, que es una posición de subordinación histórica y estructural. Yo a menudo, de hecho, digo que la dominación se expresa de tres maneras, como explotación, subordinación y sujeción. Pero bueno, ahorita no voy a profundizar en estos momentos en esa distinción o en esas distinciones, pero el punto es que se trata de una cuestión no solo formal, sino de una cuestión también material en el sentido amplio o sociológico, si se quiere. Entonces, las posturas abolicionistas cuestionan el estatus de cosa, recurso, bien o propiedad de los animales no humanos porque ese estatus jurídico es una expresión de la dominación animal, que es una dominación material en términos amplios. Eso es algo que no reconocen los defensores de las posturas neobienestaristas, o por lo menos no les interesa trabajar con mucha rigurosidad. ¿Por qué? Porque creen que esa titularidad de derechos por parte de algunos animales es compatible con la dominación animal generalizada. Hay una compatibilidad que se asume que está implícita entre el horizonte de dominación animal, social o sociológico, y el estatus jurídico que tendrían ciertos animales de titulares de derechos, lo cual a mi modo de ver es una contradicción, es algo que realmente es en últimas incompatible. Sociológica y politológicamente, ese estado de dominación no es compatible con el reconocimiento, el reconocimiento de derechos de la categoría de sujeto de derechos solo para algunos animales, ¿no? Bueno, ahorita de pronto podemos discutir un poco el tema. Aquí a lo que voy es que en últimas nos encontramos con una discusión política, no solo con una discusión jurídica, sino con una discusión política.
en donde en el centro se pone el tema de la dominación animal y qué entendemos por dominación animal y también, obviamente, por lo humano, lo animal y sus respectivas relaciones en términos históricos y en términos de cómo se expresan en las diversas formaciones sociales contemporáneas. La segunda distinción, y ya con esto voy cerrando, simplemente quiero dibujar un panorama muy amplio para iniciar, para abrir el espacio. La segunda distinción es una distinción relativa al ser y al deber ser. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que normalmente en estas discusiones se suele diferenciar entre el derecho animal o el derecho de los animales, o lo que en inglés se denomina animal law. Se suele diferenciar eso de los derechos de los animales, o la expresión en inglés es animal rights, ¿no? Se suele hacer una distinción entre animal law y animal rights, entre derecho animal o derecho de los animales y derechos en plural de los animales. Y esa distinción, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con que el derecho animal o el derecho de los animales se considera como una disciplina o una rama del derecho. Entonces tiene que ver con el ser, con lo fáctico, ¿no? Con lo que es. Mientras que cuando se habla de animal rights o de los derechos de los animales, normalmente se dice que se está haciendo alusión a un campo de discusión, que es un campo de discusión fundamentalmente filosófica, aunque con implicaciones jurídicas y políticas, o jurídicas o políticas. Y, y respecto a esto, yo considero que esta es una distinción que proviene de una tradición positivista, a menudo anglosajona, de fuerte influencia anglosajona, y que entra en tensión con una concepción más performativa y decolonial del derecho, en donde esas fronteras entre el ser y el deber ser, entre animal law y animal rights, son fronteras porosas, en donde es difícil realmente distinguir cuando hablamos del derecho en términos fácticos y como disciplina y cuando hablamos de derechos en términos filosóficos. Y yo me orientaría más por esta segunda vía, ¿no? Por la vía de las fronteras porosas, por la vía de la indistinción, que, repito, tiene que ver para mí con una concepción del derecho mucho más performativa e incluso decolonial. Ahorita entonces, pues, si tenemos la oportunidad, me gustaría explicar un poquito qué entiendo por esta concepción performativa y decolonial del derecho, porque para mí sería la concepción del derecho más afín justamente a las posturas abolicionistas, porque efectivamente, y así lo mencionó el doctor César Nava, efectivamente uno se podría hacer la pregunta de si el abolicionismo cabe en el derecho. Esa es una gran pregunta, me parece que se podría hacer todo un seminario, ¿no?, alrededor de esa pregunta. ¿El abolicionismo cabe en el derecho? Y yo creo que esa es una de las preguntas claves, porque a mi modo de ver, para que el abolicionismo realmente quepa en el derecho, sí tenemos que transformar la concepción del derecho y tenemos que virar hacia una concepción, repito, a mi modo de ver, más performativa y decolonial del derecho. Dejaría hasta ahí como para abrir la discusión.